Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Ya tenía un rato que no le saludaba, licenciado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi querido Hugo, me da gusto verte optimista, rozagante, sonriente. En esta situación, pues me transmites alegría, me transmites optimismo, cosa que yo te agradezco. Mira, yo quisiera iniciar por la entrevista que hoy temprano le hizo Emanuel a mi gran amiga Gina Trujillo. En primer lugar, yo quisiera decirte que tengo la certeza, porque lo conocí, que el licenciado Trujillo se siente orgulloso del desempeño de la vida política de Gina. Gina tiene varias cualidades, como por ejemplo, tanto ella como su hermana Graciela, que las dos decidieron hacer vida política, vida de entrega al servicio público, y que incrementaron su acervo cultural, decidieron hacer política con algo que es muy admirable y es una excepción. Nunca usufructuaron el nombre del padre. Ser hija o ser hijo de un prominente político es una gran tentación. Y conozco muchos casos que simplemente se cobijan del prestigio del padre, utilizan su nombre para hacer política y para disfrutar de prebendas y de privilegios. No es el caso de ellas. Y retornando al caso de Gina, una carrera exitosa, una mujer sensata, madura, serena, tiene una serie de cualidades que, con todo y que anuncie que se retira de la actividad política, yo la sigo considerando un gran activo en la política en Tabasco. Yo creo que lo único que le faltó fue ser gobernadora, y en todos los cargos que desempeñó lo hizo con gran dignidad, con gran responsabilidad y con discreción, con cierta serenidad. Yo le reconozco mucho esa cualidad a Gina. Entonces, yo sí le mando mis saludos, le mando mi afecto, porque sí la considero muy valiosa. Pero dice que podría volver en algún momento, ¿no? Yo, ya en la lógica de que se vaya Alejandro Moreno, ya de la dirigencia de su partido. Mira, yo creo que Gina es un activo y lo seguirá siendo. Creo que es prudente la actitud que toma de alejarse, y me parece también una reflexión acertada cuando habla de la oportunidad que el PRI perdió de no apoyar a José Narro, cosa que ella sí hizo. José Narro hubiera sido un buen presidente del partido. Y esto de darse tiempo me parece que es prudente. Me parece que a veces las treguas funcionan. Es decir, bueno, si hay una cuestión de tipo personal, y que además yo siento, y yo lo suscribo también, que no puedes esperar mucho de Alejandro Moreno, pues entonces retirarse y ver qué es lo que viene. Que eso fue lo que le respondió hoy a las preguntas de Manuel. Una segunda cuestión, mi estimado Hugo, también continuando en lo local, pues fueron las declaraciones del señor gobernador de el presupuesto que se cercena, se disminuye en 1,700 millones de pesos de participaciones federales, y la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los estados a que incrementen sus fuentes propias de ingreso. Ya lo hizo. Fija el 1% a la nómina y al hospedaje. Desafortunadamente, los estados tienen una potestad tributaria muy reducida. ¿A qué me refiero? No tienen muchas fuentes de las cuales puedan incrementar sus ingresos. Un renglón que han descuidado los municipios, porque es función de los municipios por una reforma que hizo Miguel de la Madrid en el 83, es el impuesto predial. El impuesto predial, me parece que hace muchos años no se ha actualizado el catastro, y no se ha actualizado los valores catastrales. Entonces yo siento que eso va a tener que asumirse. Pero esto también me lleva a algo que yo dije aquí, que es cuando se estaba haciendo campaña, los famosos 50 puntos. Bueno, creo que esos 50 puntos ya pueden formar parte del cementerio, que es bastante grande, de las promesas incumplidas.
porque esas obras definitivamente pues ya no será factible ejecutarlas. Y yo todavía espero que haya una reflexión sobre convertir la Quinta Grijalva en un museo. Ya Villahermosa o Tabasco tiene 2 museos y esa es una casa de gobierno que ojalá y el señor gobernador... Estamos a días de verlo. Estamos a días de verlo. Te digo, yo como causante, como contribuyente, no estoy de acuerdo en que se destinen recursos para ese propósito que me parece un despropósito y que definitivamente sería preferible para todos, para los tabasqueños y para él mismo, que esa casa continúe siendo casa de gobierno. Ahora, pero le voy a interrumpir porque estaba hablando de lo que proponía la presidenta y el gobernador ya lo hizo, lo de incrementar. ¿Estuvo bien eso entonces? Sí, definitivamente le cayó el 20. Por fin de que ya no es el tiempo de las vacas gordas. Tabasco vivió con presupuestos muy holgados. Entonces vamos partiendo lo que yo dije aquí desde hace varios meses, que vamos a entrar en el gobierno de las vacas flacas. Hoy tú anunciabas pues las manifestaciones de las deudas de Pemex. Entonces viene un ajuste muy fuerte. Las cifras que dio Rogelio Ramírez de la O en su comparecencia en la Cámara. Secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda, los pronósticos que se tienen que hacer para estimar cuál va a ser el ingreso, me parece que están sobreevaluados. Y por lo tanto, este es el primer corte. O sea, tienen que partir de que habrá recortes en el transcurso del año fiscal 1925. Pero también me acuerdo que usted había dicho, esa es la consecuencia de mantener los subsidios, los programas sociales, las becas, y que ahora ya están en rango constitucional. Ahí está el problema. Qué bueno que se incrementa el sueldo de los policías. Esa es otra decisión acertada. Ahí se está invirtiendo en seguridad. Ahí yo estoy de acuerdo. Pero si están hablando de austeridad, entonces vigilemos que cada centavo vaya donde más beneficie al pueblo de Tabasco. Así de sencillo. Así de sencillo. Hoy 2 a favor, 1 en contra. Policías e impuestos, bien. Quinta Grijalva, no, dice usted. 2 a favor, 1 en contra. Buen manejo de los recursos. Una de cal por la que van de arena, para ser más franco. Ahora, 3 comentarios a nivel nacional. Manlio Fabio Beltrones pronunció un discurso que me parece un destello de sensatez en la vida parlamentaria mexicana, porque en realidad no hemos podido apreciar buenas intervenciones y reflexiones que tengan sustento, que tengan fondo, que tengan algunas propuestas y algunos análisis históricos. Manlio Fabio dijo algo que me parece muy importante. Se refirió al libro de Octavio Paz, El logro filantrópico. Octavio Paz así le denominó al régimen político que derivó de la Revolución Mexicana. Era un ogro, era autoritario, centralizaba el poder, pero era filantrópico. O sea, sabía operar políticamente, actuaba con suavidad. Cada sexenio sentía que había un déficit de legitimidad y hacía una reforma política para aproximarnos a lo que la Constitución dice, ser una república democrática representativa federal, que en realidad no lo somos. Nos hemos aproximado en algunas etapas de nuestra historia. Entonces hizo esa reflexión Manlio Fabio Beltrones y me parece que el logro filantrópico, que es un poco también lo que Mario Vargas Llosa dijo, la democracia, la dictadura perfecta, porque es más o menos similar, la reflexión es la misma, el sustento es el mismo. Ya no corresponde hoy a esas características. Y aquí viene otro libro, porque el que escribió Octavio Paz, una serie de ensayos, que así le llamó El logro filantrópico, en 1986, Octavio Paz lo escribió en 1978, 8 años después, otro gran ideólogo, otro gran pensador de la vida política mexicana, Carlos Castillo Peraza, escribió un libro que contiene un ensayo que le llama El logro antropófago. Y ese ya es diferente. Ese ya no es el logro filantrópico que tendía puentes, que había diálogo, que había cierta civilidad, ciertas reglas, y que al final de cuentas hizo reformas que permitieron una transición hacia la democracia. Porque el mismo Octavio Paz lo dice,
que si el PRI, el viejo PRI, permitía un tránsito a la democracia, lo podía salvar el veredicto de la historia. Hoy temprano también lo dijo Gina, porque en cierta forma, durante todo el siglo XX, ese sistema construyó a un sistema que le dio desarrollo, que le dio estabilidad al país. Aunque también habló de que es una mala copia, decía Morena, una mala copia del PRI que no era el mejor. No es una... Eso decía Gina. Una mala copia del PRI que no era el mejor. No es una mala copia. Ahí sí discrepo de Gina. Es una traición. Es un rompimiento. No es una continuidad. No es el retorno al viejo PRI. Lo he dicho aquí en otras ocasiones. Por eso dice Castillo Peraza. Fíjate, esta frase es excelente. Perdida sobre todo en tiempo de crisis económico-política su posible faceta filantrópica, el ogro se muestra como lo que es, un ser voraz que no duda en torturar hombres, una criatura antropófaga. Eso es lo que se está engendrando en México. Destruyendo el poder judicial, desapareciendo los órganos autónomos, negándose al diálogo, negándose al acuerdo, y el presidente o la presidenta en este caso que no asume su tarea, que no asume su responsabilidad, su liderazgo, y sigue siendo la líder de un partido político. Sigue hablando a nombre de Morena, sigue hablando a nombre de la Cuarta Transformación, cuando ya debe estar al frente de una institución. Y entonces ya son distintas sus responsabilidades y sus tareas. Mira, acaba de salir las memorias de una gran mujer, una gran política, porque también Gina dijo algo de la crisis de liderazgos. Y aquí me parece una excepción. Angela Merkel escribe sus memorias y en el prólogo dice lo siguiente: la política no es cosa de brujerías. La política la hacen las personas con sus inclinaciones, experiencias, vanidades, debilidades, fortalezas, deseos, sueños, convicciones, valores e intereses. Ese es nuestro caso. O sea, personas que si quieren llevar a cabo algo en una democracia deben luchar por una mayoría. Pero una mayoría que respete la representatividad. Y las cámaras, en la forma que se integraron, no obedecen a un principio de representatividad, porque se les otorgó algo a lo que no tenían derecho. Y eso puede también pasar en el Poder Judicial cuando llegue gente que no esté calificada, simplemente promovida, como ya estamos viéndolo, por las fuerzas para tener un Poder Judicial sumiso. Entonces, sí creo que efectivamente Octavio Paz hizo bien en calificar al viejo sistema como un ogro filantrópico, pero que ese ya quedó en el pasado, no es un retorno a ese sistema, sino que ahora estamos ante el ogro antropófago, como lo denominó Castillo Peraza, lo cual significa un retroceso y pisotear la Constitución en su definición. No vamos a muchos vericuetos jurídicos. República, democracia representativa, federal y laica. Así lo dice el artículo 39, que en la primera Constitución, en el 24, correspondía al artículo 4. Ahí hablaba de no democrática, hablaba de popular. En el 57 ya se incorpora democrática por popular. Esa es la definición del régimen del sistema político mexicano. Por lo tanto, tenemos que sustentar que esa definición se dé a través de instituciones que funcionen y que respete el Estado de Derecho. Ese sería su comentario. Pues si me das más tiempo, sigo, porque traigo aquí varias cosas más. Último minuto. No, mira, yo creo que lo que Tabasco tiene que entender, y me parece que ya les cayó el 20, es que no es el Estado sobrado de recursos y que nos vayamos a prometer una serie de cosas que no vamos a poder cumplir. Me estoy refiriendo a clase política, la clase política tabasqueña. Y la prueba está que tienen que ahora subir los impuestos.
Entonces yo sí creo y le exhorto al gobernador, pues en primer lugar, que tenga un diagnóstico realista del reto y desafío que tiene enfrente. Lo mismo el caso de Claudia Sheinbaum. Tienen un inmenso reto, un inmenso desafío. No están para abrir frentes de lucha política, no están para dividir ni para agredir, están para concertar, para hacer un trabajo de voluntad colectiva, de acuerdos, de consensos. No están para aplastar a los que no pensamos como ellos, sino que se respete la ley, se respeten las instituciones y podamos aproximarnos, si no al 100%, porque ninguna ley se cumple al 100% en ninguna parte del mundo, sí aproximarnos, sí cerrar la brecha entre lo que la ley dice y lo que en la realidad acontece. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Mi estimado Hugo, bienvenido de nuevo. Espero que no haya yo abusado de tu inmensa paciencia. Para nada. Y que queden estas reflexiones en lo local y en lo nacional.